El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Muy buenas noches, han pasado 24 horas ya y el mundo ya conoce quién fue el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Los norteamericanos han reelegido al presidente Bush. Ese va a ser nuestro tema de hoy en Contravía y por ello hemos invitado a la analista internacional Laura Gil, al senador Rodrigo Rivera y también nos acompaña la periodista María Jimena Duzán. Y vamos a entrar en materia, Laura. El mundo, si uno hiciera una encuesta, como efectivamente se hicieron, el mundo quería la elección de Kerry para los norteamericanos, pero los norteamericanos eligieron a Bush. ¿Cómo interpretamos esto? Yo creo, bueno, como tú dices, está absolutamente claro que el mundo estaba en contra de Bush, pero el país sigue igual de polarizado que en el año 2000. Esta polarización no es reciente, el mapa político permanece prácticamente el mismo que en las elecciones del año 2000. Yo creo que lo que esto nos dice es que hay una división, y es una división en Estados Unidos sobre valores, sobre qué valores deben regir a la sociedad norteamericana y qué rol tiene Estados Unidos en el mundo, entre una visión sumamente conservadora representada por el presidente Bush y una visión mucho más progresista representada por el senador Kerry. Eso obviamente se manifestó en estas elecciones sobre el tema de Irak, por ejemplo, cuál es el rol de Estados Unidos en el mundo, pero me parece que es una división sobre valores, sobre ideologías. ¿Qué sensaciones debe sentir hoy la comunidad internacional, o puede estar sintiendo la comunidad internacional, cuando venimos de un mes donde hemos conocido que primero los argumentos para hacer la guerra o la invasión a Irak eran prácticamente argumentos falsos, donde prácticamente el 90% de la comunidad internacional en el mundo se movilizó y dijo no a la guerra en Irak? ¿Cómo nos debemos sentir nosotros frente a la reelección del presidente Bush? Yo creo que es un muy mal mensaje para, digamos, el resto del mundo, pero creo que en la práctica no va a haber un impacto tan fuerte, porque, por ejemplo, la posición del senador Kerry con respecto a Irak, que era retirar las tropas, pero retirarlas y reemplazarlas por la de la OTAN. Yo no veo una situación en que la OTAN en este momento le diga que sí, y no veo mucho margen. Si hubiese ganado Kerry, no hubiese visto mucho margen de maniobra en el tema de la lucha contra el terrorismo. Creo que hubiese habido matices diferentes, por ejemplo, que el senador decía, no descarto totalmente la posibilidad de ataques preventivos, pero los voy a tratar de legitimar a través de Naciones Unidas o a través de otro tipo de alianzas. Me parece que ahí el margen de maniobra era muy poco. Lo que sí yo veo es que el país está muy dividido, Estados Unidos está muy dividido, y que todo muestra que el presidente Bush va a gobernar para el 50% que votó por él y que no va a buscar hacer ningún tipo de compromisos. Mensajes sofisticados. ¿Cómo es esta lectura que usted hace, doctor Rivera? Sí, son mensajes muy sofisticados, son mensajes tal vez más equilibrados, responsables, pero frente a una campaña fundamentalmente mediática son muy desaconsejables, porque lo hacían aparecer como un candidato indeciso. Yo agregaría al tema de valores que ha expresado Laura, que me parece que sigue vigente en las diferencias entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos y que se exacerbó por la circunstancia de que Kerry es uno de los más liberales de los demócratas y así fue caricaturizado. Agregaría el tema de la guerra, el tema de los atentados del 11 de septiembre. Bush responde a esos atentados y Kerry se deja llevar a ese terreno, al terreno donde Bush ya ha demostrado pues que defendió a los Estados Unidos con virtudes y defectos, pero donde evidentemente tenía mayor fortaleza en ese campo de juego el presidente Bush. Creo que Kerry tuvo la oportunidad de repetir la campaña de Clinton del año 92, de llevar la discusión pública al terreno de la economía y de lo social, donde evidentemente Bush ha tenido una gestión mucho más controvertida, pero no lo hizo, y más bien con mensajes muy sofisticados controvirtió matices, formalidades, procedimientos de la guerra sin discutir el fondo mismo de la guerra de Irak. A ese punto iba, recordando el escenario de las elecciones del 2000 en los Estados Unidos,
venía de Estados Unidos de la participación en la guerra en Irak, de la famosa Operación Tormenta en el desierto. Sin embargo, lo que usted anota, doctor Rivera, Clinton no se mete con la guerra, sino se mete con el tema económico, y paradójicamente Bush, durante la administración Bush, los estadounidenses han perdido 1 millón de plazas de empleo, pero sin embargo lo reeligen, doctora Laura. Bueno, yo creo que la política exterior jugó un rol como muy pocas veces antes en estas elecciones. Recordemos que es un récord de participación, ¿no? Se calcula que participaron unos 126 millones, no se veía una participación tan alta desde el año 68, cuando estábamos en plena guerra de Vietnam. Yo creo que influyó mucho el miedo, ¿no? Que lo pudo capitalizar mucho el presidente Bush, porque si no, no se explica cómo puede haber ganado un presidente que perdió tantos puestos de trabajo en 4 años. Y curiosamente, todo se jugó en Ohio. Ohio, un estado industrial que concentró buena parte de esa pérdida de trabajos, y finalmente lo terminó ganando el presidente Bush. Hablemos un poco, doctor Rivera, de la administración del miedo. Es decir, yo el análisis un poco que hago es, como nunca antes se ha administrado el miedo al terrorismo, a los actos terroristas después del 11 de septiembre, y cada 6 meses uno veía que la Casa Blanca determinaba una alarma de un inminente ataque terrorista, y de pronto eso fue una estrategia que influyó efectivamente en el resultado que estamos viendo. ¿Usted comparte eso, doctor Rivera? Sí, me parece que ese es un diagnóstico acertado. Creo que el candidato Kerry pudo simplemente, como lo hizo desde el Congreso, haber respaldado la respuesta de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán y frente a Bin Laden, y haber doblado la página y pasado a los temas domésticos. Y quizá eso habría hecho que los ciudadanos tuvieran la percepción de que en materia de seguridad y de defensa de los Estados Unidos no había una mano dura y una mano blanda. Creo que el mensaje del multilateralismo es un mensaje bastante sofisticado y se suele defender muy bien desde los gobiernos, pero es difícil defenderlo en las campañas cuando puede dar la sensación de que entonces hay que pedirle permiso a otros países para defender la seguridad de los ciudadanos. Creo que en eso el presidente Bush logró nuevamente llevar la campaña al terreno donde él podía demostrar con hechos y no con palabras, que era mucho más fuerte, y creo que el candidato demócrata perdió una oportunidad de concentrarse en los temas domésticos, como brillantemente lo hizo Bill Clinton frente al héroe de guerra de la guerra del Golfo, que fue el papá del presidente Bush en 1992. Digamos que el ciudadano promedio norteamericano pudo hacer esa lectura. Él nos defendió por encima y a costa de lo que estén pensando y de los intereses de la comunidad internacional. Pero otra lectura no puede ser la de otro ciudadano que diga, bueno, ¿se puede ser presidente con mentiras, inventándose una guerra? Lo que ocurre es que ya nos estamos acostumbrando a que los enemigos terroristas de las democracias no solamente actúan con bombas, sino también actúan con comunicados, con videos como el que recientemente produjo Osama Bin Laden. También lo hacen con atentados muy fuertes a 5 días de elecciones, como ocurrió en el caso español. Y me parece que cada vez más hay la conciencia en la democracia de que hay que dar una respuesta que blinde la democracia, y pues probablemente eso determinó en alto grado en las últimas horas la presencia masiva de muchos votantes que salieron a respaldar al presidente Bush. Y también creo que es una señal de alarma para las democracias. Hay que lograr construir en estas materias de seguridad frente al terrorismo consensos nacionales. De alguna forma creo que la lucha por esos consensos puede blindar a la democracia para no ser tan vulnerable frente a ataques previsibles de los terroristas que pretendan conseguir efectos políticos. En el caso de España se castigó el mal manejo del gobierno de Aznar, tratando de obtener resultados electorales, ocultando unas verdades en materia de la procedencia de esos atentados. En el caso de Estados Unidos creo que la insolidaridad que algunos percibieron frente al manejo de la guerra de Irak, después de que el candidato Kerry adhirió a esa guerra en el Senado, pudo haber sido castigada de alguna forma por los votantes estadounidenses. ¿Usted qué lectura hace de lo que pasa, el comportamiento del electorado en España, más el comportamiento, a diferencia del comportamiento del electorado en los Estados Unidos? No, yo creo que ahí está clara la diferencia. Estados Unidos está dividido, pero el resto del mundo no.
Estaba revisando unas encuestas que se habían hecho en Europa sobre la oposición al presidente Bush. En los países nórdicos alcanza, supera el 80%, digamos. Creo que el único país en el que Bush tenía algo de aceptación era Polonia, es decir, toda Europa está contra el presidente Bush, América Latina pues igualmente. Esta división es una división que se da solamente en Estados Unidos. El mundo está contra la política exterior del presidente Bush, la percibe como una amenaza. Y hay razones, digamos, válidas. El doctor Rivera dice que plantea que una de las lecciones que nos debe dejar esta elección es que el planteamiento frente al terrorismo debe ser de unidad nacional, de unidad de toda la democracia. Pero también es cierto que en Estados Unidos se ha producido otro debate, es decir, el país de las libertades, el país simbólicamente de la estatua de la libertad, pasa por encima de las libertades de sus ciudadanos y de ciudadanos del mundo para combatir el terrorismo. Sí, lo que ocurre es que ese es un debate no solamente lógico, sino necesario en una democracia. La pregunta es si debía adelantarlo como lo hizo el candidato demócrata. Pienso que es un debate de los académicos, un debate de los observadores, de los periodistas, pero cuando el propio candidato Kerry empieza a ahondar en el debate, la sensación que produce frente a los ciudadanos es la sensación de que quizá él es una especie de mano blandita frente al tema del terrorismo. Y eso bien explotado en un país que tiene temor de que se reproduzcan los atentados terroristas del 11 de septiembre, pues produce ese impulso final que necesitaba el presidente Bush para eclipsar todos sus fracasos en materia económica, en materia de empleo, en materia social, que de otra manera habrían sido preponderantes en la campaña. Laura, con respecto a este tema de las libertades, para combatir el terrorismo, ¿pasamos por encima de las libertades o por las libertades combatimos el terrorismo? Bueno, ese es un debate muy antiguo, ¿no? Y que se dio en esta campaña, pero yo me uniría al senador Rivera en el sentido de que creo que los mensajes de Kerry no fueron muy claros. Por ejemplo, la posición que tiene frente a la pena de muerte. Pena de muerte, estoy contra la pena de muerte, pero no si es para aplicársela a terroristas. Me parecen mensajes un poco confusos. Él votó a favor del acto patriota, que es una legislación muy restrictiva de los derechos, pero ahora quiere dejarlo expirar. Es decir, me parece que son mensajes que obviamente los republicanos utilizaron para tildarlo de indeciso. Sí, de alguna manera aquí es importante resaltar cómo el voto duro conservador está con Bush, el voto duro liberal está con Kerry, y el gran campo de batalla se daba en el centro del espectro político. Y me parece que el reto de Kerry para poder desafiar a un gobernante como Bush era haber trascendido la arquitectura de su propio partido y haberse mostrado como un hombre más centrado en algunos temas, pero como lo dice Laura, fue un claro exponente de los valores típicos liberales demócratas, y de hecho, bueno, en los debates así fue señalado por el presidente Bush como el más liberal de los congresistas demócratas, y naturalmente eso le enajena el centro y hace que esa pequeña diferencia sea aprovechable por Bush. Okay. María Jimena Uzán, periodista, hay quienes opinan que el panorama político, la relación internacional con los Estados Unidos no va a variar. Hay otros que dicen que se va a fortalecer el TLC, que esto va a ser un aire, un respiro para el presidente Uribe. ¿Cuál es su análisis, María Jimena? Yo creo que yo estoy de acuerdo más bien con un documento, el último documento que saca el Center for International Policy, que es uno de los centros de pensamiento americanos que con más detenimiento están mirando las relaciones entre Estados Unidos entre Washington y Colombia. Y ellos dicen una cosa interesante, ellos dicen que independientemente de quién gane, sea Bush o Kerry, de todas formas va a cambiar la política de los Estados Unidos hacia Colombia. Y hablan de 3 escenarios. ¿En qué sentidos? Exacto. De 3 escenarios, por eso les digo, el primer escenario es un plan de Colombia 2, lo cual cambiaría todos los planteamientos, digamos, asumidos hasta ahora en cuanto al tope de tropas, de ayuda militar, y replantearía una cantidad de cosas en términos de la soberanía colombiana, un plan de Colombia 2, estamos hablando. Segundo escenario, el escenario en el cual se iría reduciendo la ayuda militar y se iría aumentando de alguna manera la ayuda social, sobre el entendido de que ninguna estrategia militar de largo aliento puede sostenerse sin ningún apoyo social.
cosa que también sería un revés un poco para la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que ha sido muy claro en decir que aquí no hay ningún conflicto, sino que hay una amenaza, que necesitamos esa ayuda para, digamos, de alguna manera acorralar de tal manera militarmente las FARC para que podamos negociar con ellas en el 2006, incluso, él dice. Y el tercero, que es el más patético, digo yo, de todos los escenarios, y que es bastante probable, es el que dice que de todas maneras, debido a todo lo que está pasando en los Estados Unidos, a las nuevas prioridades y al déficit fiscal, a la guerra con Irak y a la situación con Afganistán, la prioridad en Colombia no va a ser importante, y entonces se va a disminuir de tal manera que se va a extinguir la ayuda militar y social, económica a Colombia. Esos son los tres escenarios. Imagínense, cualquiera de ellos coja, cualquiera de ellos son tenaces. Para Colombia, doctor Rivera, después de escuchar este análisis, yo le agregaría lo siguiente: ¿es esto un respiro para el presidente Uribe? ¿Es esto ayuda la visión que tenemos los colombianos o sector de los colombianos del ingreso de Colombia al TLC? Pues yo no creo que haya cambios muy sustanciales entre un presidente y otro en estas materias. La política exterior de los Estados Unidos es bipartidista, está determinada por otra clase de oráculos y no es demócrata ni republicana, sino estadounidense. En eso nos dan lecciones de unidad nacional. Lo que creo es que se mantienen temas duros como el tema de extradición, como el tema de la perspectiva frente al conflicto armado colombiano vinculado a una lucha contra el terrorismo que ya se vuelve una lucha multilateral. Creo que la perspectiva de avances en el campo de oferta ambiental, de biodiversidad, frente a un presidente como Bush que no ha ratificado los protocolos de Kioto y el convenio por la biodiversidad, pues se enrarece un poco, pero también creo que Colombia tiene una oportunidad significativa porque cada vez es más evidente que este país se ha convertido en una especie de Israel para Estados Unidos en este hemisferio. El único aliado que le queda a ese país en temas críticos como los de seguridad, narcotráfico y diría medio ambiente y biodiversidad, porque perdió a Cuba, a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a Chile, a Panamá, recientemente a Uruguay. De modo que Colombia, si se mirara al espejo, podría cobrar, llevando al terreno político y no comercial las discusiones del TLC, cobrar en un escenario ostensiblemente diferente y mejor esa singularidad que tiene en este hemisferio. Y yo agregaría un último tema para la política interna de Colombia. Creo que las elecciones de España y de Estados Unidos nos muestran que es urgente que Colombia concerte entre el presidente Uribe y los partidos políticos, incluida la oposición, un acuerdo nacional contra el terrorismo, o volvamos al instrumento que firmamos el año pasado para que blindemos la campaña del 2006 frente a riesgos previsibles en materia de orden público, de utilizar ciertos excesos o cosas francamente aberrantes en materia de seguridad para obtener propósitos electorales en este país. Bueno, doctor Rivera, usted deja varios temas en punta, perdón. A ver, el primero, el que este escenario, el escenario político latinoamericano convierta a Colombia, siga fortaleciendo a Colombia como la punta de lanza de los Estados Unidos en este continente. Pero hay quienes lo pueden ver del lado contrario, hay quienes pueden ver que Colombia se convierta en la paria de Latinoamérica por el escenario mismo latinoamericano, es decir, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela y acaba de ganar Tabaré Vázquez en Uruguay, es decir, una región que cada día se aparta. Y Panamá se aparta de la política internacional norteamericana. Pero yo le quiero dejar la respuesta a Laura, porque pueden ser las dos miradas. No, yo creo que sí, Colombia está cada vez más aislada, porque el aislamiento no se debe solamente a los cambios electorales, está cada vez más aislada en América Latina, pero yo no creo que la política exterior norteamericana hacia Colombia cambie. No creo que hubiese cambiado con Kerry tampoco. Me parece que estos escenarios que planteaba María Jimena dejan algo por fuera, y es que si Colombia desaparece del mapa de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos lo único que tiene para mostrar en la guerra contra el terrorismo es una guerra contra la región musulmana, contra musulmanes, y no creo que se pueda permitir dar esa percepción. Entonces creo que necesita Colombia en ese mapa.
Ahora, eso no significa que Colombia se convierta en una prioridad absolutamente esencial para Estados Unidos. Yo creo que el mensaje sí es una prioridad en el hemisferio, pero no es, los ojos de Estados Unidos están en otra región del mundo, no aquí en Colombia. Pero creo que están mandando mensajes que van más bien, María Jimena, hacia el primer escenario, de una mayor penetración en lo militar. Tal vez acompañado de mayor ayuda social, porque hay un gran debate sobre eso, pero yo no veo cómo podrían darse el lujo de retirar la ayuda militar y privilegiar el social en este escenario de guerra contra el terrorismo. Pero yo quiero decir, todo depende no de quién sea elegido presidente, sino cómo sea la conformación del Congreso americano. Porque ahí es donde se define realmente qué es lo que va a pasar, cuáles son de esos tres escenarios es el que se va a producir. Pero fíjese que dentro de los demócratas y republicanos está la teoría, y muy acendrada en el hecho de que es necesario, debido a la déficit fiscal norteamericano y a los éxitos, paradójicamente a los éxitos que, entre comillas, dicen haber tenido en la política de seguridad democrática del presidente Uribe, la necesidad de quitarle ayuda social y económica para trasladarla a otras prioridades, debido incluso a los éxitos que se han registrado. Entonces, eso también es una tesis que está doctor Rivera, en el Congreso americano. Aunque la política exterior norteamericana sea de unidad nacional, creo que hay unos matices. El presidente Clinton habló del ALCA y de una gran zona de libre comercio entre Alaska y la Patagonia. Luego el gobierno republicano de Bush replantea ese multilateralismo continental y lo sustituye por una oleada de TLCs bilaterales. Creo que ahí hay un matiz, y me parece que un matiz que pues exacerba la posibilidad de que Colombia aproveche sus singularidades. Creo que sin que Colombia incurra en errores como el de adherir a la guerra de Irak, que lo convierte en paria a nivel internacional, sí creo que en materia de lucha contra el terrorismo, que es un tema que nos conviene, de lucha contra el narcotráfico y de preservación de nuestra oferta ambiental, que es un tema que cada vez se vuelve más importante en Estados Unidos, Colombia tiene la oportunidad de cambiar su libreto si se reconoce a sí mismo como el aliado fundamental que tienen Estados Unidos en este hemisferio, si no tenemos una visión de adherir a cualquier empresa política que plantee Washington. Llegamos ya a la última pregunta de nuestro programa y quiero tocar un tema que le fascina a María Jimena Uzán, que es el tema de la reelección del presidente Uribe. Entonces, al doctor también, al doctor Rivera. Y le fascina al doctor Rivera. La pregunta es muy sencilla para los tres. A ver, ¿qué lecciones nos deja la reelección del presidente Bush en momentos en que en Colombia se discute la reelección del presidente Uribe? Hay críticas en este momento en la campaña al interior de lo que ha sido la campaña política norteamericana de cómo Kerry sacaba para pagar un avión privado o un charter y mientras tanto Bush hacía campaña en el avión presidencial que pagan los norteamericanos. Eso para citar solamente un ejemplo de la controversia. María Jimena. Bueno, yo creo que son dos casos totalmente distintos, ¿no? Entonces, uno es el deber ser y el otro es la distorsión. O sea, una cosa es un sistema que está planteado como tal, donde es posible la reelección y se están dando todos los, digamos, los mecanismos que establece una democracia, un sistema para que ese tipo de reelección se dé. Es un sistema ajustado a ese tipo de reelección y hay unos ajustes que mal que bien están funcionando, que uno dirá que bueno, están más metidos en el tema del patriotismo pero que funcionan. Otra cosa completamente distinta es lo que está pasando en Colombia. En Colombia lo que se decidió es que desde el poder vamos a cambiar las normas y desde el poder vamos a insistir nosotros, desde el poder, en reelegir a un gobernante que eventualmente se había elegido solamente por 4 años. Es muy distinto. Doctor Rivera, lecciones de la reelección de Bush. Yo diría que por la diferencia histórica entre ambos países es muy distinta la manera como la empresa de reelección del presidente de ejercicio afecta al gobierno en Estados Unidos y en Colombia. En Estados Unidos prácticamente no hay una alteración de la marcha del gobierno, que es muy fuerte. En Colombia, francamente, el gobierno ha dejado de hacer la tarea como consecuencia del propósito reelectoral del presidente Álvaro Uribe, que de ser presidente se ha convertido en candidato. Lo segundo es que creo que este esquema político nos muestra que hay que avanzar mucho más en transparencia burocrática, presupuestal, contractual, para que no se convierta el poder y el gobierno en un instrumento al servicio de una candidatura, sino al servicio del país. Y finalmente creo que todo el tema de equilibrio en la competencia política, de acceso a la televisión, que en Colombia estamos viendo cada 8 días la maneja el gobierno en sus propósitos oficiales o de campaña, de acceso a la financiación privada
y de acceso a la publicidad oficial, creo que en Colombia deben ser severamente reglamentados. Si queremos que la reelección no sea un salto al vacío, un retroceso democrático, sino que garantice mínimos de equilibrio en la competencia política. Ojalá eso sea posible, esa reglamentación. Pero Laura, a ver, desde el análisis internacional, esta reelección, ¿qué lecciones nos deja en momentos de campaña de reelección del presidente Uribe? No, yo creo que hay grave peligro de que los recursos estatales sean usados para la reelección, y eso es un peligro en todos los países. Y lo que yo plantearía es que si en un sistema como en el de Estados Unidos, donde esto ha sido ampliamente aceptado por siglos, que ahora este debate está en la mesa ya, lo que nos indica es que tenemos que ir hacia ese debate y no en retroceso. Le doy las gracias a nuestros invitados en la noche de hoy. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.